de la oposición no fue acusado de comunista por sus adversarios en el poder. Un país que durante 100 años abrazó estas ideas nefastas y socialistas. Él hace un artilugio retórico, transformar en socialista toda tímida intervención del Estado sobre el dominio pleno de las corporaciones. Cuando lanzó a sus adversarios más progresistas, al igual que sus enemigos reaccionarios, la estigmatizadora recriminación de comunista. Con estas palabras presentaban Marx y Engels su famoso manifiesto en 1848, aunque parezcan escritas hoy. El capitalismo es muy irracional, es un sistema delirante. Yo creo que si llegamos al socialismo, la gente se va a reír mucho pensando lo loco que era esa sociedad. Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Una vez más, los comunistas debemos salir a hablar en nuestro nombre propio, a explicar qué es lo que realmente somos, lo que realmente queremos, por qué verdaderamente luchamos. Walter Benjamin hablaba de la revolución como el freno de emergencia ante la catástrofe, la posibilidad de un futuro que no sea esta decadencia brutal. En un mundo que toma temperatura, lejos de ser un fantasma, las ideas rojas vuelven a estar más vivas que nunca. Hola Edu, bienvenido al Rojo Vivo, segunda temporada, ¿cómo estás? Hola Colo, ¿qué tal? Bueno, me alegro que hayas venido. Queremos hablar hoy de gestiones obreras y también de cómo es la vida adentro de las fábricas. Y te invitamos a vos, que para quien no te conoce, vos sos trabajador de Madigraf, que es una fábrica bajo gestión obrera, no es cualquier fábrica, es una fábrica que está ubicada en el corazón industrial de la zona norte de Gran Buenos Aires. Y también tuviste un rol, un protagonismo importante en lo que es la organización previa de estos trabajadores. Y además, sos coautor acá de este libro, que es Trincheras de Libertad, que bueno, de eso te voy a hablar después. Así que, para introducirnos directamente, quiero que nos cuentes un poco cómo funciona una gestión obrera. Bien. ¿Qué pregunta? Mirá, es un espacio de transformación permanente. Es una experiencia todos los días, lidiar con las responsabilidades de dirigir una producción, pero a la vez defender una fábrica que dentro de este sistema capitalista no está bien vista y tiene todo tipo de problemas. Pero yo diría, para ordenarlo un poquito, la gestión obrera, que es producto de una fábrica recuperada, un patrón que se fue, es algo que comienza en principio como una acción defensiva frente a un ataque de la patronal, pero después tiene un carácter ofensivo muy interesante. O sea, la patronal les cierra y ustedes ahí se va. Abandona el negocio, aparentemente porque no le da las ganancias necesarias, suficientes. Deja, en nuestro caso, más de 400 familias en la calle. Nuestra asamblea en ese momento decide entrar a la fábrica, ocuparla y ponerla a producir, pero ponerla a producir en condiciones totalmente, primero, que si la patronal se fue es porque hay un problema en ese mercado, o sea que nosotros heredamos el problema. Segundo, sin las ventajas o condiciones que tiene cualquier empresario. Y por el contrario, con todos los ataques que tiene el mercado. Nosotros brindamos servicio de impresión gráfica. En el momento en que cierran, en el 2014, la planta, había dos multinacionales, una Donnelley, sí, que era para la cual trabajábamos nosotros, de capitales de los fondos buitres, del grupo BlackRock. La otra era Quad Graphic, multinacional, la segunda en el mundo, la primera era Donnelley, y tenías un monopolio en la Argentina como lo es Clarín. Bien, tenemos que competir contra eso. Con lo primero que nos encontramos es que cuando queremos salir al mercado con nuestro producto, con nuestro servicio, las grandes patronales primero nos hicieron una campaña de que éramos prácticamente monos salvajes que volábamos de máquina en máquina rompiéndolas. ¿Por qué? Porque éramos trabajadores que luchábamos por nuestro puesto de trabajo y en esa lucha nos vimos la necesidad de cortar la ruta, de salir a la calle, de unirnos a otros sectores y... No querían saber nada con ese ejemplo. Claro, no querían saber nada. Y por el otro lado, una campaña dentro, o sea, las grandes empresas le dijeron a todos los proveedores de insumos gráficos que si nos vendían a nosotros, a la cooperativa, a la gestión obrera, no le iban a comprar a ellos. O sea que ahí ya tuvimos un problema, tuvimos que hacer una triangulación para poder llegar a esos productos, obviamente mucho más caros,
y empezar a construir un nombre, una identidad dentro del rubro, para que nosotros estuvimos muchos compañeros 20, 30, 40 años trabajando en la misma fábrica. Éramos los mismos que hacíamos el producto toda la vida. O sea que no podía salir distinto y al contrario, opinamos nosotros, que sin el yugo del patrón arriba, mucho mejor. Después, digo de transformación permanente, porque la visión nuestra, la primera pelea que hacemos es defender el puesto de trabajo. Pero una vez que nos quedamos con la fábrica, dijimos, bueno, ¿para qué vamos a producir lo que producimos y con qué objetivo? Ahí vimos, la empresa imprimía la revista Gente, Paparazzi, revista de chimentos, folletería comercial, bueno, un mercado que ya casi no existe hoy en día y que estaba en decadencia en ese momento, pero nosotros vimos la potencialidad de imprimir cuadernos, manuales, materiales escolares, cómo devolver a la sociedad el que los trabajadores podamos dirigir una fábrica. Esa es la capacidad transformadora. Esa es la capacidad transformadora y esa es la parte ofensiva. ¿Por qué la parte ofensiva? Porque, y es lo que no quieren los patrones que se vea, que cuando vos despertás la creatividad de los trabajadores que dirigen una línea de producción, empiezan a aparecer cosas maravillosas. 2014 nosotros entramos a la fábrica, como te decía, con un mercado en decadencia. 2015 empiezan los tarifazos, o sea, los costos energéticos para máquinas enormes que utilizamos nosotros se fueron a las nubes. Tuvimos que empezar a tomar medidas. El método de la fábrica es el método de asamblea, así que en la asamblea nos reunimos todos los trabajadores y empezamos a discutir los problemas. ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Cómo vamos a pagar los costos? ¿Cómo vamos a comprar las materias primas? Todas esas decisiones hay en la asamblea. Todo en asamblea. No hay más jefe, no hay más supervisor, no hay más gerente, nada. Todos somos iguales. Obviamente, las personas tienen sus particularidades, sus conocimientos, y lo mejor es que ahí nosotros votamos las tareas para quien las pueda hacer mejor en el lugar que mejor se desarrolle. Esos problemas que nos fueron apareciendo significaron que empecemos cuando dijimos, pagamos mucho de energía, los costos energéticos, empezamos a ver que podíamos reducir la energía y implementamos un plan de ahorro energético que nos llevó a entender cómo funciona la energía en la producción y hacer unas modificaciones importantísimas en la fábrica, mover todos los equipos auxiliares, empezar a ver cómo se consume mejor la electricidad, instalar paneles solares. Se capacitaron un montón de compañeros para la instalación de paneles solares. Nosotros hoy tenemos una máquina que está alimentada por paneles solares. Tuvimos que hacer reconversión productiva, o sea, se cae el gremio, el rubro, tenemos que empezar a pensar en otro producto. Nos reunimos en asamblea. En ese momento hicimos una asamblea y dijimos, bueno, hay que empezar a pensar proyectos. Se hicieron 7 proyectos, una comisión para cada proyecto. Tantos compañeros para cada comisión, presentar en asamblea los proyectos y se votaban. Bueno, dentro de eso era empezar en el rubro de confección de bolsas de papel. ¿Por qué bolsas de papel? Uno es un producto que tiene una fabricación bastante similar a la que nosotros veníamos haciendo en la impresión de manuales, libros y todo eso. Y el otro es que decidimos un producto que no solamente estaba en crecimiento en el mercado, sino que además guardaba una relación con el medio ambiente. Dijimos, bueno, la bolsa de papel que reemplaza la bolsa de plástico de un solo uso, nos permite a nosotros producir algo que empieza a colaborar con el cuidado del medio ambiente. Eso nos llevó a tener relaciones con organizaciones que defienden el medio ambiente, a introducirnos en ese tema, a pensar que con el ahorro energético también, porque el consumo de energía despide gases de efecto invernadero. Entonces, al poder nosotros reducir el consumo, estamos también pensando en la contaminación. Es una lógica totalmente contraria al resto de las empresas que no se plantean como un problema el ambiente, en la lógica capitalista. Y porque la lógica capitalista lo que está pensando es en sus ganancias. Y aparte hay algo muy concreto.
nosotros si tenemos que hacer un producto que tiene elementos contaminantes, tenemos que pensar cómo tratar esos elementos contaminantes. Por ejemplo, nosotros pusimos en funcionamiento el tratado de las aguas, de los líquidos que usamos. ¿Por qué? Porque si esos líquidos van al arroyo, contaminan las napas de agua. Las napas de agua de los barrios en donde nosotros vivimos. O sea que desde ya no vamos a botarnos, contaminar el agua que tomamos. Sin embargo, los patrones no sé dónde viven, dentro de los grandes barrios privados, y obviamente se deben comprar el agua mineral, pero bueno, tienen, lo miran desde otro lugar, es desde otra lógica. Cada cosa que hacemos nosotros la pensamos desde el punto de vista, nos dimos cuenta inclusive en el proceso, por eso te decía desde el principio, es una transformación permanente, nos dimos cuenta desde el principio cuando empezamos a pensar y buscar soluciones a los problemas que teníamos nosotros, en particular como fábrica, como trabajadores, que la respuesta que teníamos que darle tenía que ser no el particular, sino el social, sino que esa respuesta tiene que ver también con qué tipo de productos se necesitan, socialmente, cómo se produce para no afectar el medio ambiente. Bueno, la respuesta es social. Muy vinculados con la comunidad, ¿no? Con el territorio. Totalmente. Bien. Bueno, te voy a cambiar un poquito de tema, pero es para hablar de este libro, que es Trincheras de Libertad. Me gustaría, bueno, es muy bueno el libro desde mi punto de vista, es muy emocionante, pero me gustaría que cuentes vos por qué lo recomendarías, por qué hay que leerlo. ¿Por qué hay que leer? Y es interesante. Trincheras de Libertad es un libro que cuenta la historia de Donnelley. Nosotros recién acabamos de hablar de un poquito, ¿no? Sí. De la historia de la fábrica gestionada por sus trabajadores, que es Maddie Graff. Maddie Graff es la continuación de la historia de Donnelley. O sea, empezaste en Donnelley trabajando. En realidad en Atlántida. En Atlántida. Paso previo. Trincheras de Libertad es una historia de organización de los trabajadores. La gestión obrera es una respuesta, ¿no?, que se pudo dar gracias a esa organización. A mí me parece que el libro debería ser leído porque desde ahí intentamos con Jimena, con quien hicimos el libro, sí, reflejar un poco las experiencias que tuvimos para que sirvan, en la medida que se pueda, a nuevas experiencias y no volver a pasar las mismas historias. Como te decía, nosotros somos una empresa de servicio de impresión gráfica que comenzó siendo Atlántida, Editorial Atlántida. Editorial Atlántida, muy conocida acá en la Argentina, hizo Villiquen, arrancó con Villiquen, Revista Gente, Paparazzi, El Gráfico, ¿no? Siempre que digo Atlántida, los varones se acuerdan del gráfico. Bien, en los 90, ahora que estamos recordando mucho la época de los 90, gracias a este nuevo presidente, en los 90, con las políticas del menemismo, empezaron las privatizaciones. Y bueno, Atlántida vendió su fábrica a capitales chilenos. Acá hay una constante. Cuando una empresa cambia de firma, generalmente es el momento de aprovechar para cambiar las condiciones, cómo funciona la empresa, y dentro de esas condiciones su cuota de ganancia, o sea, se atacan los derechos de los trabajadores. Atlántida, capital nacional, vende la mitad vende la parte productiva a capitales chilenos, que es Cochrane. Viene Cochrane y dicen, bueno, compré yo, ahora las cosas se van a hacer como yo digo. Y lo primero que hace es cuestionar los derechos que teníamos los trabajadores. La fábrica estaba organizada, tenía una comisión interna que luchaba por los derechos. Obviamente se resiste a eso, hay una toma en la fábrica como resistencia a ese ataque. Lamentablemente esa toma la gana la patronal, terminan muchos trabajadores en la calle y quienes quedamos en la fábrica con los derechos tocados. Para que se den un ejemplo, yo entré más o menos para esa fecha, era nuevito, pero un trabajador de Atlántida en los 90 ganaba, un maquinista, ganaba 3.000 pesos mensuales. Estábamos en el 1 a 1, $3.000. Yo que entraba a trabajar para hacer la misma tarea, ganaba 600 pesos. O sea, quienes quedamos
pasamos a ganar 600 pesos. Ahí se ve brutalmente la diferencia. Un golpe ¿no? muy grande. El golpe que tuvimos. Además que se empezaron a atacar otras conquistas. Claro, no solo salarial, sino también en la organización en la interna. organización interna, tal cual. Bueno, fue un golpe tremendo, aunque resistió la fábrica después de ese conflicto, fue un golpe tremendo. En el 2000 vuelve a haber una venta, compra toda, tanto la mitad de Atlántida como la de Cochrane, la compra la multinacional Donnelley. Volvemos al mismo tema. Claro. Vine yo cambio las condiciones. Nos echan 50 compañeros, como para disciplinarnos. Nos quieren meter el convenio americano, el 6x2, 4x2, o sea, ahora es más común. ¿Cómo sería eso? Nosotros trabajamos de lunes a lunes, o sea, los 7 días de la semana, porque el tipo de servicio que brindamos requiere que trabajemos los fines de semana. Los fines de semana, en la ley de contrato de trabajo, es a partir del sábado al mediodía, al 50%, el domingo, o sea, como trabajador, entregar tu fin de semana, tu día de descanso, tenés un plus, un extra. Bueno, el sistema americano elimina eso. Entonces todos los días son iguales. No existe el fin de semana. No existe el fin de semana, no existe el feriado, no existe nada. Nosotros resistimos pero no teníamos la fuerza para resistir los despidos. O sea, nos despedían compañeros para disciplinarnos, nos pedían que firmemos el convenio americano. Y ahí tenemos una experiencia. Yo para ese momento había entrado de delegado a la fábrica y tenemos una experiencia en donde los compañeros que despedían generalmente eran los compañeros más activistas, los compañeros que levantaban la voz, los compañeros que se quejaban de los cambios. Y hicimos una asamblea en el portón de la fábrica y entre los compañeros de adentro y los compañeros despedidos, habla un compañero despedido y dice, nos hablan los que estábamos adentro y nos dicen, compañeros, yo sé que no tenemos la fuerza para que defiendan nuestro puesto de trabajo, nos tocó a nosotros, si la condición para que volvamos es firmar el convenio americano, no lo firmen. Porque a mí me echaron, porque no quiero trabajar en un McDonald's y mi retribución por trabajar sea un cartelito de buen empleado en la pared. O sea que bajo esas condiciones no quiero volver. No lo firmen, conserven los derechos que tienen, que nosotros veremos nuestro futuro. Bueno, fue durísimo. Claro, sí. Fue durísimo, pero fue un aprendizaje. Sí. Y no lo firmamos. Y así empezaron los despidos. Se naturalizó dentro de la fábrica que como no teníamos la fuerza para detener los despidos, todos los meses era el que le toca, le toca. Y era una forma natural, sí. Y los otros, el compromiso que teníamos es que los que quedábamos no firmábamos el convenio. Bueno, nunca lo firmamos. Bien. ¿Y cómo empezó esta, de post 2001, ¿no? Hay más un proceso de organización adentro. Me gustaría saber cómo empieza a organizarse la fábrica. ¿Cómo empezás vos más o menos a conocer a los compañeros, a charlar? ¿Qué discusiones se daban también? ¿Qué podés contarnos de eso? A ver, es un proceso largo, pero en principio yo entro en la comisión interna por la injusticia que veía, entendía el abuso patronal, lo entendía como abuso, y ahora voy a explicar la diferencia con hoy. Eso me lleva a formar parte de la comisión interna. Entré pensando que los delegados que teníamos estaban arreglados con la patronal, pero que el sindicato, nosotros somos sindicato gráfico, el sindicato nos iba a ayudar a organizar y empezar a tener esa fuerza para detener los despidos. Bueno, tuve varios años de experiencia en eso y no fue así. O sea, no nos ayudaron a organizar, más bien nos decían andar a hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo, bueno, cosas formales. Sí. Pero no organizar la base, la fuerza de la fábrica. Eso me llevó a empezar a diferenciarme y a buscar otras herramientas. Me acuerdo, yo tenía en ese momento 7º grado, no hice el secundario. De hecho, entré con un título falso.
Y iba a las reuniones con la patronal, entonces me explicaban, como delegado de la fábrica, quien tenía que firmar el acuerdo de convenio americano, lo beneficioso que iba a ser el convenio americano para los trabajadores. Entonces era el gerente, el personal de recursos humanos, había una psicóloga. Muy convencidos, me imagino, contándote Sí, los grandes entonces, beneficios. en un pizarrón empezaban y decían, bueno, ustedes trabajan de esta manera, y van desarrollando, terminaba la explicación, beneficio para los trabajadores. No entiendo, les decía yo. Ellos decían, bueno, no te preocupes, te lo explico de otra manera. Y empezaba la explicación, así 1, 2, 3 horas. Hasta que en un momento les dije, mira, no entiendo, pero hay una cosa que sí entiendo. Me preguntan qué. Lo que entiendo es que nos están cagando, no vamos a firmar el convenio. Obviamente que salí de ahí con una crisis, porque no tenía cómo responder, no tenía las herramientas, el sindicato no nos estaba ayudando para organizar la fábrica, y entonces mi solución fue estudiar. Logré entrar a la Universidad de General Sarmiento, empecé la carrera de filosofía, fue muy difícil, trabajábamos 12 horas, turnos rotativos, era casi imposible cumplir con los horarios de las cursadas. Sin embargo, en el poco tiempo que estuve ahí, al año siguiente, me animé a... Yo entré, no porque quería un profesorado, un título, sino porque quería conocer, por eso entré a filosofía. Sí. En los pasillos de la universidad conozco las distintas corrientes políticas. Los chicos, para mí es importantísimo el rol de la juventud ahí, porque conozco a todas las corrientes políticas, las de izquierda, el peronismo, el radicalismo, todas las corrientes políticas. Obviamente me empiezo a interesar por la izquierda, y dentro de la izquierda, en particular por el PTS. ¿Qué es lo que te interesó? Del trotskismo, vamos a decir, o de la izquierda. Porque con ellos charlábamos, yo les contaba que estaba en una fábrica, que era delegado, que teníamos todos los problemas, entonces empezamos a charlar la historia del movimiento obrero, como las lecciones que se sacaron de las luchas históricas del movimiento obrero, y eran aprendizajes que inmediatamente que las iba charlando y conversando, las iba aplicando en la fábrica, obviamente. Dijeron, asamblea, bueno, vamos a hacer una asamblea en la fábrica. Diferente a la burocracia sindical, a de los dirigentes sindicales que teníamos, que eran asambleas para informarnos cosas, y nosotros empezamos a desarrollar una asamblea más deliberativa, donde los trabajadores decidieran. Era difícil porque había mucho miedo, y entonces nadie iba a la asamblea. Hacíamos la asamblea en el vestuario, empezaba a hablar parado arriba de un banco, y cuando se iba el último compañero que se cambió, terminaba la asamblea. ¿Y cómo empezó a sumar gente o a interesarse más por la asamblea? Por el propio abuso patronal. O sea, siempre había, ¿no?, algún momento en donde la patronal hacía algún tipo de abuso, y los trabajadores muy enojados se quedaban a charlar y a desahogar la bronca que tenían por eso, y ahí intercambiábamos. Obviamente, era más una catarsis al principio, que resoluciones concretas para tomar, hasta que empezamos a tomar resoluciones. Recuerdo que fue muy importante acompañar todo ese proceso de los compañeros, de los trabajadores, porque había miedo, porque se opinaba que no se le podía ganar a la patronal. Trabajamos para una multinacional muy poderosa, habíamos tenido esa experiencia en donde habíamos salido derrotados, veníamos de los 90, 2001, no se puede, claro, no se puede, y aparte estaba instalado dentro de la fábrica, salvate vos, al que le toca, cuida tu quinta. Como ahora también, frases muy comunes de los 90, estaban instaladas en la fábrica. Ahí, y acá viene lo importante de haber conocido la política, la izquierda, porque recuerdo haber tenido una charla con Titín Moreira, y él me decía, olvídate de los zapatos, olvídate del salario, vos lo que estás peleando ahí es la conciencia de los trabajadores. Y fue reaccionadora eso, porque empezamos a pelear la conciencia de los trabajadores, empezamos a discutir cómo pelear esa conciencia, mientras que la patronal alentaba todo tipo de división y competencia
dentro de la Entre fábrica, ustedes, claro. entre nosotros. Entonces tenías, el personal de prensa tenía una ropa, el personal de encuadernación tenía otra, el de mantenimiento tenía otra, y así cada sector estaba diferenciado, y la misma patronal alentaba comentarios, ¿no?, y disputas de competencia entre sectores. Por ejemplo, los de prensa éramos más instruidos que los de encuadernación, que no tenían proyección porque tenían menos estudio o no tenían algún conocimiento técnico, bueno, un montón de prejuicios que nos ponía la patronal en la cabeza para sentirnos más que el otro y empezar a competir. Había que combatir todo eso. Aparte tenía una política de somos una gran familia, el que más se esfuerza, el que sale adelante, hacete amigo del jefe, y nosotros teníamos que romper con eso. La forma de romper con eso es empezar a generar un ámbito social por fuera de la patronal. Y aquí viene el primer, digamos, jalón de conciencia. O sea, para determinar la conciencia, uno lo primero que tiene que entender es el carácter de explotación. Cómo se produce la explotación. Yo al principio te dije que entré porque pensaba que había abuso de la patronal. Sí. En realidad no es que abusa la patronal, en realidad nos explota, nos roba el trabajo que hacemos. Conocer a la izquierda, estudiar el marxismo, me ayudó a comprender eso, socializarlos con mis compañeros, también ayudó a comprender eso, y ahí es donde vos, el primer salto de conciencia es identificarte con una clase, es la clase trabajadora. Vivimos en una sociedad que tiene dos clases. Bien, pero no solamente hay que comprenderlo en la cabeza, sino que sensiblemente lo empezás a comprender con la relación con la patronal. Y la experiencia. Empezamos a hacer las reuniones afuera de la fábrica, cualquier cosa era excusa, o sea, el día del gráfico, reunión fuera de la fábrica, campeonato de fútbol, día del niño, día de la madre, para todo hacíamos una joda fuera de la fábrica. ¿Por qué? Porque estaba instalado el individualismo, el salvaste solo, entonces nosotros teníamos que generar una unidad mayor, confianza entre nosotros mismos. Primero los más conscientes, formamos la agrupación gráfica clasista. Clasista, esto que te referías recién, sí. ¿no? Esto de dos clases, nosotros nos referenciamos dentro de lo que es la clase trabajadora. Así es. Y éramos 4 o 5, en una fábrica de 500. Éramos 4 o 5, pero 4 o 5 que habíamos comprendido el carácter de clase. Y la agrupación es importantísima y es clave para la organización de los trabajadores, porque es el primer eslabón en donde vos te organizás conscientemente. No es una reacción frente al abuso patronal de algún momento en donde la patronal abusa y los trabajadores salen y hacen un conflicto, generan un conflicto, dan una lucha, sino que vos estás organizado conscientemente. Vos decidís conscientemente organizarte dentro de un grupo que tiene una misma idea. En nuestro caso habíamos puesto 3 puntos básicos, o sea, éramos antipatronales, antiburocráticos y antigubernamentales. 3 puntos básicos. Sobre esos 3 puntos formamos la agrupación. ¿Teníamos acuerdo en eso? Sos parte de la agrupación. Ahora, la agrupación, o sea, parte de la conciencia no solamente es entender el carácter de la explotación, sino trabajar, actuar para cambiar esa realidad. Bueno, la agrupación tenía que darse como objetivo militar para cambiar esa realidad. Y ahí es donde empezamos, junto con la agrupación, a organizar estos eventos, a convocar a la familia, y para lograr la unidad de la fábrica, para romper ese individualismo, tenés que lograr que la gente se junte, se conozca, que el confianza, ¿no? El compañero que tenés al lado, que es el que dentro de la fábrica te está compitiendo el puesto de trabajo, y que si a él le sale mejor que a vos, capaz que se queda con tu puesto y vos sos el próximo despedido, se transforma en otra cosa. Y que en esa competencia siempre ves lo malo del otro, siempre es un otro que está por fuera de tu realidad. En las reuniones sociales lo que haces es darle contexto a la gente. Empezás a conocer a su familia, a sus hijos, cómo vive, en qué condiciones, cuáles son sus problemas, que te das cuenta que son los mismos que los tuyos. Claro, cuando empieza a tener contexto, las personas empiezan a tener contexto,
se abren las posibilidades de tener la empatía hacia el otro. Y empieza a generarse la confianza, y a través de la confianza, la voluntad de poder hacer cosas juntos. Bueno, todo ese proceso es el que nos permitió una cosa muy básica, poder empezar a hacer asambleas en la fábrica. Que tengamos confianza de ir a las asambleas, aunque ni siquiera eran al principio en horario de trabajo, eran en el vestuario, pero ahora se quedaban a escuchar la asamblea, no es que se estaban cambiando y escuchaban de forma obligatoria. Y en esa asamblea se empezar a hacer la experiencia de cómo fortalecer nuestra relación de fuerza con la patronal. Un ejemplo, una anécdota de cómo fuimos acompañando esa experiencia en las primeras asambleas. Me acuerdo una vez nos cagaron un porcentaje de la paritaria. El sindicato firmó un porcentaje de paritaria, creo que el 22, nos dan el 16, una cosa así, no recuerdo bien los números ahora. Todos enojados, van a la asamblea, empiezan a quejarse, llega el momento en ¿qué hacemos? Bueno, no teníamos la fuerza ni la confianza para parar la producción o hacer una medida de fuerza de ese tipo. Entonces, hablando, surge la idea de hacer un petitorio. Un petitorio, un papel donde pongamos nuestra queja y firmemos todos los trabajadores. Con la firma de todos. Que todos estábamos de acuerdo que la queja esa era una queja común de todos los trabajadores. Los delegados hacemos el petitorio, escribimos, lo llevamos a asamblea para que se pongan de acuerdo y lo firmen. Entonces empezamos. Exigimos a la patronal, levanta la mano, Ángel. Dice, Chavo, me dicen Chavo en la fábrica. Chavo, dice, vos siempre queriendo buscar quilombo. ¿Por qué queriendo buscar quilombo? Dice, ¿cómo vas a empezar exigiendo? Nosotros tenemos que explicarle que está mal, lo que hicieron. Bueno, le sacamos la palabra exigimos, empezamos a acomodar el petitorio hasta que todos estuvieron de acuerdo con el texto. Estuvieron de acuerdo, lo firmaron, pero antes de llevarlo, los delegados les dijimos, esto es lo que discutimos entre todos, esto es lo que votó la asamblea, esto es lo que estamos dispuestos a hacer entre todos y defender entre todos. Pero nosotros antes queremos darles nuestra opinión. Con este papel, la patronal lo va a tirar a la basura. En realidad dijimos, se va a limpiar el culo. Lo va a tirar a la basura y no vamos a conseguir nada. Pero esto es lo que ustedes nos pidieron que hagamos y esto es lo que vamos a hacer. Bueno, dicho y hecho lo hicimos. No resultó. Volvimos a la situación de inicio. Eso es lo que votó la asamblea. Eso es lo que votó la asamblea. Segunda ocasión en que hay un abuso de la patronal, segundo petitorio, tercero, cuarto, ya no recuerdo cuántos petitorios. Ahora, había una diferencia entre petitorio y petitorio. Cada vez era más virulento. Claro. Cada vez, el último ya no decía exigimos, decía prácticamente una puteada, dame lo que te pido. Y seguía pasando lo mismo, no tenía ningún resultado. Hasta que en una asamblea vamos y nos encontramos en una situación parecida y les digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos otro petitorio? En coro todos los trabajadores dijeron, no, basta de petitorio. Bueno, ahí empezamos a hacer otro tipo de acciones. ¿Qué acciones hacían? ¿Cómo cambiaron? Todavía no nos animábamos a parar la fábrica, pero sí dijimos, vamos a empezar a frenar los abusos de la patronal o vamos a empezar a mostrarle que estamos unidos. Una de las consignas que decíamos nosotros para mostrarle que estábamos todos unidos, decíamos, mira, nosotros tenemos que, primero, como necesidad de los trabajadores, tenemos que unir nuestra fuerza para ser más fuertes frente a la patronal. Pero además se lo tenemos que hacer saber. Entonces decíamos, si el pibe de agencia que entra, primer día, que hace el mismo trabajo que nosotros, pero cobra la mitad del trabajo y está en condiciones precarias, nosotros lo defendemos, hasta el último compañero, el compañero que tiene 30 años de fábrica lo defiende, la patronal se va a dar cuenta que si hacemos eso por el pibe nuevo, que todavía no le conocemos el nombre, ¿qué haríamos por el que tiene 40 años en la fábrica? Es una forma de empezar a mostrar esa unidad y a construir esa unidad, porque aparte cuando defendíamos a ese compañero después se unía a la lucha. Esa era la consigna. Ahora después se podía expresar de distintas maneras. Una vez la patronal dice que nos va a revisar, se perdían las revistas. Creo que era con la de Rodrigo, que venían con unos
Cuando fallece Rodrigo, venían con unos CD de Rodrigo. Justo ahora 25 años, mira, me parece. Sí, se perdían las revistas y los CD. Entonces la patronal empieza a decir que lo robábamos los trabajadores. Nosotros para entrar a la fábrica y salir de la fábrica pasábamos por 20 controles. Era imposible que nos llevemos nada, pero decían que nos lo llevábamos nosotros. Nosotros sabíamos cómo se perdían eso. En el sector de despacho, el jefe de despacho cargaba siempre un bancal más. Cargaba un bancal más del que tenía que cargar. Pero insistían que nosotros éramos los ladrones. Nos indignó esa acusación y dijimos, algo tenemos que hacer, empecemos a frenar. ¿Y qué podemos hacer? Empezamos a discutir, nos van a revisar los autos, los autos quedaban en el estacionamiento, vos pasabas por todos los controles para entrar, pasabas por todos los controles y salir, no había necesidad de revisar los autos. Sí, tremendo. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pero los compañeros decían, ¿es legal o no es legal lo que vamos a hacer? Siempre estaba esa discusión de lo legal y lo ilegal. Y dijimos, bueno, si estacionarlos en el playón de la fábrica implica que nos revisen los autos, no los estacionemos en el playón de la fábrica. Votamos en asamblea, al día siguiente había 300 autos estacionados en la colectora de la Panamericana, ninguno dentro del playón. Obviamente la patronal dijo, claro, ¿qué está pasando? Vino el municipio a quejarse porque estaban todos esos autos estacionados en la calle y tuvieron que retirar la orden de revisar los autos. Esa pequeña acción, pero que implicó una coordinación entre todos los trabajadores, discutirla, votarla y llevarla adelante, le empezó a decir a la patronal que estábamos unidos y nos empezó a decir a nosotros mismos que podíamos confiar en nosotros y en esa unidad. Claro, cambia, me imagino que primero te sentís parte de estar con gente que le pasa lo mismo que vos y después, en alguna forma, esa unidad te potencia, o sea, te da más fuerza de lo que individualmente sos, ¿no? Entonces eso me parece que debe cambiar mucho la cabeza de una persona y más si es grupal, ¿no? Si cambia más en grandes grupos, me parece que es una interesante transformación. Nosotros en general, yo pienso que uno puede pensar que los cambios en la cabeza se dan en situaciones, no sé, revolucionarias, grandes procesos de la lucha de clases. Y la cabeza puede cambiar en otros momentos también, en experiencias concretas donde eso demuestra que hay otra salida. Sí, la cabeza cambia con experiencias concretas, y es individual y es colectiva. Y contrario a lo que he charlado con muchos compañeros muchas veces, no es evolutiva, sino que puede dar saltos, como decías vos, saltos concretos. Y es como en la vida misma. O sea, una persona X tiene un trauma en la vida, una situación extrema, que lo hace reflexionar y cambia, pega un salto en su conciencia, empieza a mirar el mundo de otra manera, empieza a mirar su vida de otra manera, empieza a abrir sus horizontes en su cabeza y empieza a tener otra perspectiva a partir de lo que le sucedió. A nivel social es lo mismo. Y no es menos importante esto porque nosotros ahora, en este momento, a nivel social estamos viviendo cosas terribles, terribles. Un gobierno que está atacando terriblemente todas las conquistas de los trabajadores, que golpea a los jubilados y se está transformando en una cotidiano, ese trato hacia los jubilados, en el mundo en particular. En el mundo estamos en una lucha imperialista que ya comienza la guerra directamente, no haces lo que yo quiero y te tiro una bomba. Bueno, es terrible lo que está pasando, ¿no? Rusia con Ucrania, Israel con Irán, pero es terrible lo que está haciendo con Gaza, el genocidio que están haciendo ahí. Bueno, eso es la parte más tremenda. O sea, en Latinoamérica los gobiernos cada vez mucho más dictatoriales, o sea, las medidas. Bueno, ahora el gobierno que sacó a Cristina. La prescripción a Cristina y no leí mucho, pero la norma que sacaron de que si tenés cara sospechosa. El control en las redes sociales de la Policía Federal, así es. Que te pueden empezar a revisar, llevar. Bueno, es terrible. Bueno, eso que pasa a nivel social, aparte de la precarización permanente de la vida,
son elementos que pueden dar un salto en la conciencia. Ahora, el salto en la conciencia no es, no necesariamente va a ir para izquierda. O sea, eso uno lo tiene que conducir. Y ahí es la importancia, ¿no?, de la organización, de los trabajadores, de qué tipo de organizaciones se van generando en ese proceso. Nosotros tuvimos a lo largo de más de 10 años en la fábrica construyendo la agrupación, y junto con la agrupación una fábrica que empiece a tener una relación con la clase obrera, con otros trabajadores, que apoye otras luchas, que se comprometa con las causas sociales. Y toda esa preparación hizo que cuando nosotros tuvimos el cierre de la fábrica pudiéramos estar preparados en la confianza de nuestra propia fuerza y en las tareas que teníamos que llevar adelante para poder tomar la fábrica, ponerla a producir. Sin esa preparación previa no hubiese sido lo mismo, hubiese sido otra cosa, seguramente, pero no lo que es hoy. Bien. Eso. No, me parece que está bueno, parte de, para mí, de pensar esto que decías vos del individualismo, de cómo se va desarrollando. Por ejemplo, hay un sector entre de los jóvenes y no tanto, que por ejemplo te dicen que el sindicato no sirve para nada, que organizarse sindicalmente no sirve. ¿Vos qué le responderías? Esa pregunta la decían también los compañeros de la fábrica cuando el sindicato nos había traicionado 20 veces. Sin embargo, sí, ¿qué le decimos? Que hay que recuperar los sindicatos. O sea, el sindicato es una herramienta de los trabajadores, es una herramienta para la organización de los trabajadores, independientemente de que hoy quizás esté dirigida por una dirección que no respeta la voluntad de los trabajadores, sino que defiende otro tipo de intereses. Si te gusta lo que estás viendo, acordate de que tu aporte es fundamental para financiar este proyecto. Comentá, suscríbete y difundí nuestras ideas. Bueno, en esta historia que vos además contás y estas experiencias, ¿cuáles son las lecciones que considerás que se pueden rescatar para pensar el presente? La organización de los trabajadores a través de organismos democráticos, ¿no? Sí. La generación de diferentes organismos democráticos en donde los trabajadores puedan ser sujetos. Nosotros tuvimos la asamblea, arrancamos tratando de armar la asamblea, la agrupación, un sector más consciente que piensa la fábrica, cómo organizarla y cómo dar peleas concretas. Las peleas concretas no solamente, como te dije hace un rato, no peleamos solamente el salario y el zapato, sino la conciencia. ¿Cómo son esas peleas? Para pelear la conciencia uno tiene que dar batallas políticas, ideológicas y sindicales, o sea, todas. Sí. En nuestro caso tuvimos que empezar a cambiar toda esa cultura noventista, ¿no? Había una muy instalada que nosotros le llamábamos la tinelización de la cultura, que es reírte de la desgracia ajena, hacerle un chiste pesado a tu compañero para reírte de esa desgracia. Bueno, eso era moneda común dentro de la fábrica y desde la agrupación dijimos, miren, si nosotros nos tratamos así entre nosotros es difícil que podamos construir esa unidad. Fue una de las primeras peleas que empezamos a dar. Tenemos una que es, digamos, la más resaltante, que es compañeros en el turno noche. Compañero que trabaja en fábrica sabe que el turno noche es donde más uno se puede dar libertades, escapar del ojo del patrón y recrearse un ratito. Puede ser para tomar mate, para charlar o para hacer tonterías como las que voy a contar. Compañeros se disfrazan de Ku Klux Klan con un mameluco blanco que teníamos nosotros para hacer la limpieza de las máquinas. Van al sector de encuadernación, toman a un compañero jujeño y con rasgos norteños, lo secuestran, lo llevan al cuarto de fumadores, lo tiran arriba de una mesa y empiezan a simular una tortura, a pegarle. No lo estaban lastimando, pero la forma de reírse era esa, simular la tortura de un compañero con rasgos jujeños. Todos festejaron. Sí. Bueno, ahí fue importante porque lo filmaron. Esa filmación se la mandé a compañeros del partido y me dijeron, che, eso pasa en tu fábrica. Sí, ¿y vos qué opinás? Gran pregunta. Dije, mirá, yo no lo festejo.
pero es cierto que lo tengo recontra naturalizado. Pasa todos los días frente a mis ojos y no hacemos nada con eso. Está naturalizado. Bueno, ahí es donde me dijeron, mira, si vos querés pelear la conciencia de los trabajadores, lo primero que tenés que hacer es pelear la relación que tienen entre trabajadores, y esa no puede ser. En el momento que vos consigas 4, 5, 6 compañeros que se planten con vos para enfrentar eso y le dicen a los que hacen eso, che, esto no se hace más, al punto de decir, nos cagamos a trompadas y te veo haciéndolo, recién ahí vas a tener una agrupación que empiece a cambiar la conciencia de los trabajadores. Bueno, y eso es lo que empezamos a hacer, empezamos a pelear con todas las expresiones machistas que teníamos. Era una fábrica de varones. Eso te iba a decir, me imagino que Era eran una varias. fábrica de varones, o sea que teníamos todas las expresiones machistas ahí adentro. Bueno, empezamos a pelear contra eso, desnaturalizar un montón de cosas, cultura que nos mete la misma patronal para sacar del centro de atención que nos está explotando, que nos está... Incluso la relación con las familias, me imagino que también debe haber cambiado. Cuando nosotros empezamos la organización y empezamos a incorporar a la familia, ¿no?, en los eventos que hacíamos fuera de la fábrica, en las fiestas, los festejos, ahí lo que pasa es que teníamos una doble vida. Nosotros cuando estábamos con la familia éramos señorcitos y cuando estábamos dentro de la fábrica éramos bastante jodidos. Bueno, empezar a cuestionar, frente a la familia es como que estaba medio ordenadito. Había que cuestionarlo dentro de la fábrica cuando no nos estaban mirando. Y bueno, esa fue parte de la pelea. Además de pelear que teníamos que unirnos al conjunto de la clase trabajadora, como te había dicho antes, unirnos a otros conflictos, pelear con otros trabajadores, entender su lucha. Bueno, una agrupación de ese estilo hoy en cualquier lugar de trabajo, cualquier lugar de estudio tendría que estar levantando la consigna de la defensa del Garrahan, por ejemplo, ¿no? Por más que vos fabriques galletitas, tornillos o tuercas. Porque es defender la educación, la salud pública. Bueno, esa es la forma. Y a veces no podés ir con el cuerpo. Y nosotros hacíamos un video, una foto, hacíamos una asamblea y nos sacábamos una foto, todos los trabajadores, con cartelitos diciendo yo apoyo. Solidaridad. Bueno, ese acto de sacarte la foto con el cartelito en solidaridad con otro trabajador que está peleando, te une a tu clase. Es el primer gesto es donde vos te empezás a identificar con tu clase. Y es importantísimo. Y es parte de los distintos niveles de conciencia que se van construyendo, porque la conciencia se va construyendo. La conciencia espontánea de los trabajadores es sindicalista, es pelear por el mal que te aqueja en ese momento. No cuestiona de conjunto el sistema de explotación, no cuestiona este sistema. Bueno, pelear ideológicamente, políticamente, la hegemonía de la fábrica, la forma de pensar de la fábrica, generar un clima distinto, es empezar a cuestionar eso, es ir más allá. Yo el otro día vi al muchacho que hace gelatina. Es Rosenblatt. Sí. Pedro. Y él hacía una reflexión con respecto a la proscripción de Cristina. Entonces decía, bueno, acá en el país hay poderes económicos, en realidad está el poder político, pero están los poderes económicos, que son los que realmente, los dueños del país. No recuerdo exactamente las palabras, pero la reflexión de él era, están los dueños del país, que son los poderes económicos, que cuando vos le tocas un poquito sus intereses, dice, y ojo, dice, que no hicimos una revolución, refiriéndose al peronismo y al kirchnerismo, no hicimos una revolución, apenas si tocamos un poquito sus intereses y mirá cómo te la devuelven, o sea, con Cristina presa. Y es interesante esa reflexión. Sí. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué vamos a tocar apenas un poquito sus intereses? Porque si ellos lo toman así, lo diría la frase, ellos o nosotros, dicen, ¿no? O somos la clase trabajadora o son el poder concentrado. Y bueno, ¿y por qué nosotros no lo tomamos de esa manera y decimos, bueno, no vamos por un poquito, vayamos por todo, vayamos por cambiar este sistema, vayamos por cambiar todo lo que está establecido y que nos enseñan todos los días a que no se puede hacer de otra manera? Nosotros empezamos con la gestión obrera, me preguntabas cómo era.
Para mí la gestión obrera es un pequeño laboratorio, es una maqueta, es una experiencia muy chiquita de la creatividad que pueden desarrollar los trabajadores cuando dirigen la producción. Bueno, yo creo que si nosotros empezamos a pensar, y en nuestra militancia, cuando organizamos una fábrica, una escuela, lugar de estudio, lugar de trabajo, organizamos agrupaciones con los compañeros que sean más conscientes, con un programa básico, empezamos a cuestionar eso y empezamos a decir, no vayamos por pequeñas cosas, como decía Pedro, sino que vayamos por el todo. A mí me parece interesante incluso la idea del pequeño, ¿no?, hacia el grande, por ejemplo, en relación a lo que es a la democracia como la pensamos hoy. No sé, nosotros votamos uno cada 2 años, cada 4 años, y lo que te muestra la organización, por lo menos que contás vos en la fábrica, es que hay otro tipo de democracia posible, donde que sea mucho más participativa y donde seas parte del proceso de transformación que decís vos. Es que el proceso de transformación tiene que ver con el compromiso, ¿no?, de cada uno. Nosotros estamos acostumbrados a lo que decís vos, la democracia delegativa. O sea, votamos cada 4 años, le delegamos todos los poderes a alguien que después hace lo que quiere. Ni siquiera lo que dijo que iba a hacer. Hace lo que quiere. Nosotros en la fábrica tenemos la democracia directa desde abajo, en donde todos votamos lo que todos vamos a hacer. Y está bueno eso porque ahí no se alimenta el nombre de un caudillo, de un líder, del salvador, sino que al contrario, discutimos, pensamos las salidas, la votamos entre todos y la llevamos adelante entre todos. Si nos equivocamos, que nos equivocamos muchas veces, nos equivocamos entre todos. Y si la pegamos, la pegamos entre todos. No es el líder que tiene las soluciones mágicas, sino que todos somos sujetos de esa transformación. También se aprenden de las equivocaciones, digamos, de las equivocaciones y de los aciertos. Sí. Está bueno. Y tengo una última pregunta para introducir. Contame un poco cómo funciona, yo lo vi un poco en el libro y más en general, cómo funcionó la comisión de mujeres dentro del proceso de Madigraf. Espectacular la pregunta. Bien, nosotros te conté, ¿no? Empezamos a incorporar la familia a la organización en el 2011, la fábrica cierra en 2014. Sí. Nosotros ya desde el 2001 en adelante empezamos a organizar la fábrica, fue un proceso lento. En el 2011 nosotros ya habíamos conquistado un montón de derechos, habíamos logrado una organización muy fuerte dentro de la fábrica, no solamente luchábamos dentro de la fábrica, sino que incluso teníamos una fuerza muy extendida hacia el gremio y hacia afuera. Y la patronal dice, esto se está yendo al carajo, vamos a frenarlo. Y nos da un ataque, es el primer ataque rabioso que nos da, nos pide 19 compañeros. Empezamos la lucha. Organizamos la fábrica, dijimos vamos a ir al paro, vamos a hacer un corte de la Panamericana, sacar a la luz, a la sociedad lo que nos está pasando. Y claro, las compañeras nuestras compañeras, que ya muchas de ellas estaban introducidas a lo que pasaba dentro de la fábrica, a lo que hacía la agrupación, lo que hacíamos los compañeros, al desarrollo de la asamblea, o sea, conocían la vida interna de la fábrica y su organización, se acercan y dicen, nosotros vamos a pelear con ustedes, y se forma la comisión de mujeres. Generalmente es una política que suele surgir cuando aparece la lucha de los trabajadores, que las mujeres formen su comisión. La particularidad que tuvo la comisión se forma para defender los puestos de trabajo, vamos a la lucha, ellas cumplen un rol importantísimo porque mientras que nosotros parábamos la planta o cortábamos la Panamericana, ellas difundían, iban a las universidades, buscaban personalidades que firmen un petitorio, además de estar arriba de la Panamericana con nosotros. Ganamos el conflicto, lo ganamos de punta a punta, y generalmente en ese momento se disuelve, porque ellas no están unidas dentro de una estructura como nosotros, que es la fábrica. En este caso particular, la Comisión de Mujeres siguió organizada y empezó a discutir
cómo dar la pelea en defensa de sus propios derechos. Y se empezaron a unir al movimiento de Ni Una Menos, empezaron a unirse a otros agrupamientos de mujeres y siguieron organizadas en el tiempo. Y eso fue importantísimo porque en el 2014, cuando cierra la planta, volvieron a cumplir un rol importantísimo. Nosotros éramos trabajadores que habíamos conquistado un montón de cosas dentro de la fábrica, dentro de la media del movimiento obrero teníamos un sueldo bastante privilegiado, teníamos prepaga, teníamos nuestros beneficios, todo. De ahí pasamos a no tener salario y a no poder sostener el hogar. La Comisión de Mujeres hizo el fondo de lucha y juntaba alimentos. Juntaba los alimentos, los seleccionaba, los repartía en bolsones y cuando salíamos nosotros de trabajar en la gestión obrera, el primer tiempo que no cobrábamos salario, nos repartían los bolsones de comida. Te aseguro que hasta el último compañero agarraba con mucha vergüenza ese bolsón. Nos habían dado un golpe muy fuerte. Sí. Y teníamos nuestro orgullo de varones, sostén de familia, que teníamos que estar viviendo con el bolsón de comida. Y fue importantísimo para la moral de los trabajadores, para que sigan peleando y sosteniendo esa fábrica. Y después logramos conseguir más trabajo, necesitamos incorporar más compañeros a la fábrica y votamos en la asamblea que entren las compañeras de la Comisión de Mujeres a trabajar. ¿Entraron a mujeres trabajadoras? Sí, hoy tenemos más de 35 mujeres en la fábrica. Sí, fue un momento bastante difícil para nosotros, porque yo te contaba, nosotros nos dimos un montón de peleas con respecto al machismo, al trato que tenemos entre nosotros, siempre quedan cosas, no es que uno se transforma en un hombre nuevo de un día para el otro. Cuando entraron las mujeres, los compañeros te decían, ¿y ahora qué hacemos? Claro. ¿Cómo que hacemos? Claro, nosotros tenemos una forma de hablar entre nosotros. ¿Cómo vamos a hacer si están las mujeres acá al lado nuestro? Bueno, nos dieron un montón de pelea, pero una de las principales peleas, que es 90% mérito de ellas, es la juegoteca. La juegoteca. La jugoteca, que es un espacio de... Puede ser que funcione donde estaba la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Así es, al inicio de la fábrica, donde entras a la fábrica, los primeros metros del pasillo de la fábrica, hay un salón grande donde funcionaban las oficinas de recursos humanos. Ellas entran y nos dicen, y ellas tienen una experiencia previa, o sea, cuando ellas en el 2011 se organizan y salen a pelear con nosotros, ellas estaban a cargo de nuestros hijos. Y entonces se turnaban y una o dos compañeras en su casa cuidaban a los hijos de todas para que las demás salgan a pelear con nosotros. Ahí comienza la necesidad de tener una jugoteca. Pasaron 4 años, después un año más para que ellas entren a la cooperativa y ahí dijeron, ahora es el momento en que vamos a tener nuestra jugoteca. Nos pidieron el espacio, se vota en asamblea, ceder el espacio para la jugoteca y ellas dieron la pelea para poder conseguir todos los insumos, las donaciones y organizar lo que hoy es una jugoteca que contiene a todos nuestros hijos y que tiene, primero que nada, simbólicamente, mostrarle a la clase obrera que el reclamo de que haya guarderías y jugotecas en todos los puestos de trabajo, estudio, para la clase trabajadora es necesario y es posible, porque si lo hizo una gestión obrera, lo pueden hacer los grandes capitalistas, y además que tenemos a nuestros hijos ahí al lado todo el tiempo. Bueno, te agradecemos mucho por venir y bueno, esperamos que puedas venir a visitarnos en otra oportunidad. Gracias, Colette.